Palabra de nuestro Dios, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tome su asiento, hermano, hermana. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1 una vez más, hermano, hermana. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, hermano, hermana, dice la palabra de nuestro Dios que tenemos que mirar por nosotros mismos. Hay tantas cosas que nosotros debemos de saber, o posiblemente las sabemos y no las hacemos. ¿Cree usted que usted ha hecho algo que no debía haberlo hecho? ¿Están aquí, hermanos? Se preguntó, una pregunta. ¿Ha hecho algo que no debía hacer? ¿Verdad que sí? La cosa es, hermano, que nosotros a veces nos vamos a los extremos. En cierta manera puede que identifiquemos la palabra de muchas maneras, y en sí es difícil darnos cuenta quién tiene la verdad. Hablando en lo humano, sabemos que Dios tiene la verdad. En Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos. Mire, todos los que nosotros nos llamamos cristianos, creo yo que deberíamos de enfocarnos mucho en el sermón del monte que nuestro Señor Jesús les dio a sus discípulos. Ahí lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5. Todo ese capítulo habla todo lo que el Señor Jesús les habló en un mensaje. Si ese mensaje estuviese en nosotros, no nos equivocaríamos. Mire lo personal, también usted lo personal en usted mismo, usted misma. Es difícil confiar en alguien, mas nosotros debemos de confiar en Dios, porque acordémonos, como humanos siempre cometemos muchos errores. Hace unos días les hablaba y les decía, muchas veces nosotros tenemos la culpa de que a veces el hermano o la hermana no se acerque, pero también tiene culpa el hermano también. Vea, hemos leído tantas veces en la segunda de Juan, capítulo 2 y versículo 26, ahí habla, diciéndole al creyente, a los hermanos, Juan les dice que si la unción del Santo o la unción del Espíritu Santo está en nosotros, es como decir, lo que oíste, lo que vistes y lo que recibiste, si está en ti, no tienes necesidad de que nadie te diga nada. Así lo dice. Pero muchas veces nosotros lo malinterpretamos. Quiere decir que si nosotros lo supiéramos todo, ¿usted cree que necesitaríamos que alguien nos dijera, hablando humanamente? No. Pero ¿por qué cree usted que Dios nos convoca a estas reuniones? Sabemos que primeramente venimos con un corazón dispuesto para agradecerle a nuestro Dios. Amén. Le alabamos, le exaltamos y le glorificamos. Pero también venimos para ser enseñados por Él. Le decía que si nosotros meditáramos en Mateo capítulo 5, donde habla, donde el Señor les da el sermón o el mensaje ahí en el monte, les habla acerca de las bienaventuranzas. O sea, bienaventurado tú, usted, los que hacen esto y los que no hacen esto, bienaventurados. O sea, les comienza a hablar ahí acerca de todas las cosas.
Y ahí comienza a descubrir todas las cosas que en sí se pueden mover en este mundo, en esta tierra. Y si nosotros las supiéramos, hermano, hermana, no habría necesidad de que nadie nos dijera nada. Y de esa manera entenderíamos nosotros a qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros. Mire, lea versículo 1 una vez más. ¿Qué dice versículo 1 una vez más? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta para nosotros en esta noche sería, ¿lo dice el hermano o lo dice el Espíritu? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? O sea, dice, el Espíritu dice claramente lo dice, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Por qué dice claramente el Espíritu? Lo dice, que muchos se apartarán de la fe. Acordémonos, hermana, siempre hemos dicho, a veces entramos con un calor, hermano, bien en los caminos de Dios y de repente, o si en las iglesias puede haber así, personas que tienen un talento, hermano, hermana, que la verdad se sorprende uno, pero de repente lo abandonan, lo dejan. Y si nosotros nos preguntáramos, hermano, hermana, ¿quiénes irán a salir adelante? Según la Biblia dice que aún en la iglesia habrá apóstatas que en cierta manera muestran hechos maravillosos, hacen milagros, hacen prodigios, hacen de toda clase de milagros, pero después con el tiempo se apartarán, o si en sí van a ser engañadores en sí mismos y buscarán engañar a los demás. Por eso, hermano, hermana, siempre le he venido diciendo, hermano, hermana, vea por usted mismo. No ponga su mirada en su hermano o su hermana, porque tarde o temprano su hermano o su hermana desaparece, y lo más triste es que desaparezca de los caminos del Señor. Y ahí está la advertencia. Dice que claramente, dice el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Que dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta, hermano, hermana? Le decía, si nosotros meditáramos en todo ese mensaje que el Señor dio a sus discípulos allá en el monte, habla de tantas cosas que deben de estar en nosotros. Amén. Nosotros ya sabemos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Imagínense que, por ejemplo, en mi persona, yo haga cosas que usted sabe que no están bien. ¿Con qué derecho yo le podría decir, hermano, está mal lo que usted está haciendo? ¿Habrá razón para que yo le diga no lo haga? ¿Verdad que no hay razón? Si yo lo estoy haciendo, ¿por qué puedo decirle que no lo haga usted? Y muchas veces pudiendo decir que no lo haga, pues se deja que se haga. Y ahí es donde nos damos cuenta, mi hermano, mi hermana, que según en la misma iglesia va a haber personas de esas que habla el Señor. Muchos, dice, muchos, acuérdense, el Señor dice, muchos me dirán, ¿se recuerda lo que dice? Muchos me dirán, Señor, Señor. Y lamentablemente Él nos dirá, no los conozco. Pero mucho tiempo estuvimos ahí en la iglesia. Pues sí, ahí estuvimos engañados y engañando a los demás también. Y dice, hermana, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué es ser mentiroso, hermano, hermana? Decir lo que no es. Decir lo que no es. Pero ¿por qué es que uno siempre permanece ahí, hermana? ¿Por qué será que siempre está ahí? Siendo mentiroso, aún está ahí. ¿Por qué será que el Señor lo permite?
¿Por qué será que el Señor deja pasar las cosas? Acordémonos, hermano, todos tenemos un tiempo y a su debido tiempo vamos a ser juzgados. Y eso es lo que tenemos que tener en mente, en cuenta cada uno de nosotros. Que según el Espíritu, a mí, a usted y a usted y a usted nos dice claramente que debemos de tener mucho cuidado. No hacer lo que no debemos de hacer. Hacer lo que tenemos que hacer. Pero si yo digo, bueno, pero si la hermana lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? O sea, vea, el Espíritu dice claramente a usted y a mí. O sea, nos dice claramente. ¿Cómo es que nosotros podemos saber todas las cosas? Porque el Espíritu nos lo dice. Claramente nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cuando usted se acerca a pedirle un consejo a alguien, hermano, posiblemente no se lo pueda dar. ¿Por qué será que no se lo puede dar? ¿O por qué será que sí se lo puede dar y no se lo debería de dar? Acordémonos. Si todas estas cosas estuvieran en nosotros, no habría necesidad de preguntar. Porque el Espíritu claramente nos dice las cosas que pasarán, que acontecerán. Y el Señor habla acerca de su iglesia, que en su misma iglesia muchos apostatarán de la fe. O sea, en un principio creyeron, en un principio derramaban su alma delante del Señor y de repente se desvanecieron. La cosa es, hermana, que se engañaron en sí mismos y engañaron a los demás. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermana, si cada iglesia en este momento el Señor las llamara para ser probadas, ahí es, hermano, donde nos pondríamos a pensar. Aunque hayamos estado tanto tiempo en la iglesia, o sea, refiriéndome al tiempo, a los años, siendo cristianos, y que al final seamos reprobados. Por eso el Espíritu claramente nos dice a cada uno de nosotros cómo es que podemos entender las cosas. Porque dice Pablo que esto se discierne espiritualmente. Porque para nosotros sabemos, hermana, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces ahí podemos entender lo que Juan dice en la primera de Juan capítulo 2. Dice acerca de la unción. ¿Qué entendemos nosotros acerca de la unción? ¿Verdad que muchos a veces por ahí dicen mensajes con unción? Bien ungido, dice un mensaje ungido. ¿Cómo ellos saben dar un mensaje ungido y no ungido? ¿Cómo será, hermano? Quiere decir, hermano, que uno puede decir cómo lo da, cómo lo va a hacer. Cuando uno decide, es uno el que lo quiere hacer así, de esa manera. Pero según dice Dios por medio de Juan, si la unción del Santo está en ti, o sea, dando a entender, si lo que tú oíste y vistes y recibiste está en ti, ahí no hay necesidad que nadie te diga nada, porque tú vas haciendo las cosas perfectamente y nadie te puede decir nada. Pero cuando tú sabes que no estás haciendo las cosas bien y aquel que te quiere llamar la atención no está bien, pues ¿con qué derecho te va a hacer volver? Si van por el mismo camino. Por eso vea la importancia que es, hermana, prestar atención a la palabra de nuestro Dios. Ahí en ese versículo 1 podemos entenderlo perfectamente. Según dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántas veces, hermana, nosotros escuchamos un mensaje y nosotros mismos lo declaramos? Qué hermoso estuvo el mensaje. ¿Verdad que así lo decimos, no? Qué hermoso estuvo el mensaje. Ve, hermana. No sabemos si en realidad, porque la palabra lo dice, muchos van a hacer milagros, muchos van a hablar en el nombre de Dios y harán tantas maravillas, pero en realidad no son de parte de Dios. Y dice ahí, hermano, muchos
muchos mentirosos va a haber. Y en sí los que dijeron yo creo en Jesús o yo creo en Dios, van a escuchar a estos mentirosos. Y así por el camino que ellos van a introducirse entre los mismos hermanos y los van a conducir a la perdición. Por eso, ¿cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta de todas estas cosas, hermano? Necesitamos llenarnos de la palabra de nuestro Dios. De esa manera entender perfectamente lo que dicen y lo que se dice. Y de esa manera nosotros mismos podemos darnos cuenta si sí o no. Léalo una vez más, versículo 1. Según dice que en los últimos tiempos se apartarán de la fe. ¿De la fe en quién, hermano? He escuchado muchos que dicen, bueno, yo en un principio creí en Jesús, pero ahora dicen que ya no creen en Jesús. ¿Qué pasó? ¿Los engañaron o se engañaron? Dos cosas pasaron. O los engañaron o se engañaron. Y si se engañaron, van más adelante tratando de engañar a los que han creído. Y de esa manera, una vez más, hermano, hermana, si el Espíritu claramente nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, ¿cómo debemos de estar entonces? Alertas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, nosotros una vez más, hermana, acuérdese, quien nos santifica a nosotros es Dios. ¿Cómo es que Dios nos santifica? ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Escudriñando, escuchando su palabra. Y por la misma palabra nos santifica. Por eso vea, hermano, el crecimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Por más que le busquemos, hermano, hermana, por más que quieran pararse, refugiarse a alguien hablando terrenalmente, no lo va a encontrar. Solamente lo va a encontrar en Jesús. Pero es su responsabilidad buscar de la presencia del Señor. Y que de esa manera Dios lo vaya iluminando. Y de esa manera darse cuenta quién sí y quién no. Acordémonos, Dios nos da ese privilegio de que podamos escuchar. Pero también debemos de analizar cada uno de nosotros. Mire lo que dice, lea versículo 1 una vez más. Y de ahí pasamos a la segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la palabra de Dios, hermana, la segunda de los Tesalonicenses. Mire lo que dice ahí. Capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Según la palabra nos habla ciertas verdades que están en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros entendemos, verdades bíblicas, en las cuales, hermana, cada uno de nosotros debe ser consciente cómo va, cómo está y cómo se siente, para que así de esa manera no vengan los engañadores y querernos mover de la verdad, que la verdad ya ha sido puesta en nosotros. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, os es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Mire, hermano, hermana, posiblemente todos tenemos preguntas. Usted piense alguna pregunta que usted tuviera para Dios. No la diga, solamente téngala en su mente. Y dijera, Señor, yo quisiera saber si esto es bueno o esto es malo. Que usted la tuviera en su mente y se la contara al Señor. Señor, hay esto que no estoy bien convencido o convencida, si debo de hacerlo o no debo de hacerlo. Pero hay que acudir a Dios. Amén. Porque si muchas veces acudimos a nosotros mismos, posiblemente se le va a poder dar una respuesta o no se le va a dar una respuesta. Y muchas veces diría, pero ¿por qué no puedo dar una respuesta? Porque posiblemente me encuentro en la misma situación de quien está haciendo la pregunta. Según el apóstol Pablo da ejemplo y da testimonio de lo que él era antes de que Cristo se manifestara a él. O si él habla lo que él era antes y de lo que es después que Cristo se le manifestó. Y dice Pablo, lo que queda atrás, eso ya no está en mí. Yo prosigo hacia adelante según el entendimiento que Dios me ha dado, prosigo hacia la meta final. Muchas veces, hermana, puede que nosotros nos sintamos así. Ya no pensar en el pasado, sino pensar en el presente. No acordarnos cuando no éramos de Cristo, sino de que cuando somos de Cristo para acá. Y de esa manera darnos cuenta en dónde estamos cada uno de nosotros. Según dice ahí, hermana, el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estos? O sea, viene hablando acerca de lo mismo, hermana, que en cierta manera se levantarán falsos profetas, falsos predicadores, falsos enseñadores, que buscarán de todas maneras querer engañar al pueblo de Dios. Según aquí dice Pablo, hermana, en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es, hermana, que usted lo puede identificar? Según lo que leíamos en la primera de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente, amén. O sea, claramente lo declarará, lo hará notar. Imagínese, hermana, cuántas iglesias en la actualidad de verdad estarán atentos o estaremos atentos, o cuántos en sí no dejaremos que ocurran esas cosas. La cosa es, hermana, que alguien puede entrar y dar un mensaje de lo más bonito, de lo más maravilloso, que parece que lo cautivó, pero en sí no lo conoce. Según Pablo dice que engañarán haciendo milagros, haciendo maravillas, haciendo tantas cosas maravillosas que usted se va a quedar sorprendido. Pero en sí, hermana, dice que son engañadores y buscarán engañar aún a los santos del Señor. Dice que el mismo Satanás se hará pasar como Dios mismo. Lo va a ver ahí sentado en la misma iglesia y no lo va a poder descubrir. Pero ¿cómo lo va a descubrir, hermana? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas. Ahí es, hermano, donde nosotros debemos de darnos cuenta. Por eso, ¿cómo es que podemos darnos cuenta cuando sí y cuando no? Por eso le preguntaba cuando si usted tiene alguna pregunta que dijera, bueno, yo no sé si es bueno esto o es malo. No se quede con esa inquietud. Amén. Acuérdese, lea, ¿se acuerda lo que le dije que lea?
¿Qué escritura le dije que leyéramos? No antes. Un mensaje que el Señor dio a sus discípulos. Mateo capítulo 5. Si ahí lo leemos, nosotros habla todas las cosas que los discípulos tenían que saber. Ahí habla de todo, hermano, de todo lo que nosotros necesitamos saber. Y a veces nosotros hacemos hacemos cosas porque en realidad no estamos informados, o tal vez sabemos pero no las hacemos. Y es necesario que nosotros sabemos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, si podemos ir o no podemos ir, si podemos hacer o no podemos hacer. Por eso, mi hermano, mi hermana, según dice Pablo en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Según él habla verdad. Acordémonos, él tenía el Espíritu de Dios o no lo tenía. ¿Y cómo es que nosotros sabemos si es verdad o es mentira lo que dice Pablo? Por su Espíritu que está en nosotros. Podemos entender si Pablo es cierto lo que tú dices. O sea, no nos podemos engañar y nadie nos puede engañar a nosotros. Por eso acordémonos, hermana, las iglesias un día van a ser probadas. Y la cosa va a ser, hermana, que aunque la iglesia esté llena, la iglesia va a ser probada. Imagínese que de toda la iglesia solamente uno salga probado. ¿No le gustaría ser usted ese, hermano? ¿Verdad que sí? Por eso es la lucha que tenemos cada uno de nosotros, que un día vamos a ser probados. Por eso acordémonos, hermano, en nuestro tiempo va a haber tantas cosas que según hacen tantos predicadores, tantos enseñadores, pero en sí, dice Pablo, van a ser charlatanes, van a ser hombres que según van bajo la guianza de Dios, pero van bajo la guianza de Satanás. ¿Cómo los descubrirás, hermano? ¿Cómo los vamos a descubrir? ¿Ha visto la televisión, verdad? ¿No se emociona cuando ve mensajes en la televisión? ¿Se emociona o no se emociona? Dios quiera que sea una emoción que tiene, porque acordemos, una emoción pronto se va, pronto se acaba, pronto termina. Pero cuando dice Juan, pero si la unción de Dios está en ti, esa permanecerá para siempre. El mismo Pablo lo dice, muchos engañarán, muchos engañadores engañarán, aún dice a los escogidos. Por eso dice la palabra de Dios, hermana, que algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué dice que muchos apostatarán de la fe, hermana? Porque seguirán engañadores que según hablan bajo la unción del Espíritu Santo, pero no es así. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta, hermana? Por nuestros hechos, por nuestras mismas razones en nosotros mismos. Porque si nosotros en realidad vemos un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, ¿cómo deberíamos estar nosotros? Acordémonos, humanamente, ¿nos cuesta o no nos cuesta? Sí nos cuesta. Por eso Dios siempre dice, permanezcan en mí. ¿Cuánto? Siempre permanezcan en mí. Aleluya. El Señor tiene la verdad y la verdad ya está en nosotros. Mire, dice hermana, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué nos advierte, hermana, que no debemos de ser engañados por nadie? Habla, hermano, lo terrenal, porque aquí es donde podemos ser engañados. Así es. El Señor nunca nos puede engañar. Por eso vea, hermana, la unción ya la tiene usted. Por eso, ¿en qué momento usted puede decir, este sí tiene unción y este no tiene unción? La unción ya está en usted o no está en usted. Juan y los apóstoles siempre decían que la verdad ya estaba en ellos. Y lo que ellos hablaban
era lo que ellos habían visto. Y lo que el Señor les había mostrado, eso era lo que ellos hablaban y decían. Todas las cosas que el Señor había hecho en presencia de ellos. Lo que nosotros oímos, dice, eso es lo que nosotros les hablamos. Y lo que vimos con nuestros propios ojos, eso les mostramos también a ustedes. Y ahora la responsabilidad de ellos era comprobarlo por la palabra de Dios, si era verdad o no era verdad. Y de esa manera iban mostrando el crecimiento que Dios iba dándoles a cada uno de ellos. Dice el versículo 3 una vez más, hermano, hermana. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque aparecerán engañadores de muchas maneras. Al principio decíamos, hermano, usted puede tener un talento de lo más grande, de lo más maravilloso, pero si ese talento lo tiene de parte de Dios, hermano, hermana, ¿qué es lo que debe de hacer? Permanecer. Si la unción del Santo está en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Permanecer. Pero si la unción no está en nosotros, van a venir charlatanes, hermano, hermana, y nos van a engañar. Así como han sido engañados, ellos tratarán de engañar a los demás. Y dice ahí en el versículo 4 que todos se opondrán y se levantarán contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea la astucia de ellos, hermano, hermano. El talento lo tienen, pero no para bien, para glorificar a Dios, sino para glorificarse en sí mismos. Por eso, hermano, hermana, el hombre cree y piensa que lo tiene. Por eso él dice cómo es y cómo no es. Por eso vea, usted debe saber lo que Dios le dice claramente a usted. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Ahí mismo en la segunda de los Tesalonicenses, en el versículo 10 al versículo 12. Acordémonos, hermano, hermana, si la unción del Espíritu Santo está en nosotros, nadie nos podrá mover. Nadie nos podrá hacer sentir algo diferente que lo que el Señor nos hace sentir. Dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una vez más, hermano, hermana, ¿quién tiene la unción según Dios? O sea, la unción es en sí misma Dios. Y de esa manera la recibimos cada uno. ¿Cómo es que la recibimos nosotros, hermano, hermano? Por su palabra que estamos leyendo. O sea, Dios se declara en sí mismo quién es Él. Y por su misma palabra nos muestra quién es Él. Si Dios está declarando en sí mismo en usted, hermano, hermana, ¿alguien le puede venir a decir que es diferente? Ya no lo puede engañar. Porque el mismo Dios está mostrando en sí mismo en usted. Si Dios lo hace sentir feliz, contento, alegre, lo hace sentir de una manera que usted dice, estoy enamorado del Señor. ¿Alguien más le puede decir para que sienta algo diferente de lo que usted siente? Sí le puede decir buscando engañarlo, pero usted no puede ser engañado. Porque el mismo Dios ya se está manifestándose en sí mismo en usted. Y de esa manera entendemos lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hermano, hermana, usted mismo tiene que darse cuenta quién es cada uno, pero no por sus hechos los va a juzgar,
Por eso usted véase en sí mismo, en usted mismo. Pero si usted quisiera decir, Señor, ¿cómo estará mi hermano? ¿Cómo estará mi hermana? No para juzgarlo, no para condenarlo. O sea, si es digno de confianza, de confiar. Y de esa manera darse cuenta primeramente de dónde estamos cada uno de nosotros. Y de esa manera, por eso le decía, si leemos nosotros en Mateo capítulo 5, ahí nos muestra todas las cosas que según deben estar en nosotros. Si yo quisiera saber un ejemplo, ¿por qué se habrá pintado esa pared de ese color? Hay una razón. Si preguntáramos por qué se tuvo que poner cerámica aquí, hay una razón por qué. Y esa razón usted la debe de saber. Pero si no la sabe, se va a estar preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué se va a estar preguntando? Porque usted no estuvo. Pero si la inquietud la tiene, usted va a preguntar y se le va a dar razón. Pero ¿qué tal si me pregunta, hermana? Pues yo ni sé. O sea, su pregunta o su tiempo fue perdido. Por eso cuando Dios habla, hermano, hermana, acerca que el Espíritu Santo nos ha declarado todas las cosas, nadie nos puede decir algo diferente. Por eso vea usted, es testigo de tantas cosas, hermano, hermana, que de repente se dice, bueno, yo creí así, pero resulta que no es así. Pues ¿en quién creyó entonces? Vea en qué momento nos podemos estar equivocados nosotros. Aleluya. Cuando el Señor viene a su vida, ya es su responsabilidad mantenerse en la verdad. Si la verdad ya la conoce, usted debe de mantenerse ahí, hermano, hermano. Siempre debe ser consciente que su Señor siempre le declarará todas las cosas. ¿Y cómo nos las declarará? Por medio de ese Espíritu que ya lo depositó en nosotros. Mire, dice una vez más en el versículo 12. ¿Qué dice en el versículo 12? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, ¿de quién está hablando? De los burladores, de los iniquidadores, y aquellos, hermanos, que buscarán desviar de la verdad a los que han creído en él. O sea, acordémonos, hermano, nosotros estamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que por él, hermano, hermana, es que hemos llegado nosotros a la presencia de nuestro Dios. Y de esa manera nos mantenemos firmes hasta este día, porque Pablo les decía, se recuerdan que yo se los dije. ¿Por qué Pablo les decía, yo se los dije? ¿No se acuerdan que yo se los dije? Amén. ¿Por qué les dice, yo se los dije? Es porque ya había acontecido en ellos, ya los habían engañado a ellos. Y por eso, ¿cómo nosotros podemos hacer para no ser engañados, hermano, hermana? La palabra ya está en ti. Vea lo que decíamos en estos días. Si la palabra está en tu boca, pronto vas a ser engañado. Pero si la palabra está en tu corazón, nadie la puede sacar de ahí. Porque el Señor primeramente ahí entra. Y de ahí sale a tus labios para que tú lo confieses. Por eso, si la palabra ya está en nosotros, hermano, ¿quién nos puede engañar? Nadie. Por más que quieran engañarnos, no tardarán tanto, hermano, hermana, en quererse levantar y salirse. Y ahí podemos entender, hermano, hermano, o puede entender acerca del crecimiento que usted tiene en el Señor. Por eso vea, hermano, hermana, seamos conscientes, dice el Señor, que tú vas a permanecer siempre ahí. Si tú crees en Él, vas a permanecer siempre ahí. Los que estén a tu lado pueden caer, los que estén al otro lado pueden caer, pero si tú estás bien fundado en Él, no vas a caer. Por más fuerte que sean los engañadores, no te podrán convencer. Acordémonos, hermano, hermana, el Señor mismo lo dice allí en el versículo 5. ¿Qué dice? Antes de que suceda, antes de que acontezca, hermana, hermana, para que no nos vayamos a sorprender cuando diga, ya ves, te lo dije. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es lo que Pablo les decía, hermana, hermana? Que nadie los engañara en ninguna manera,
De ninguna manera nadie los engaña. Nosotros nos podemos enfocar solamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, pero que nadie te engañe en cosas que debe de hacer o que no debe de hacer. O sea, para nosotros es bien claro, hermano, hermana. Como le decía, si usted en mente tiene querer hacer algo, usted sabe si puede o no puede, debe o no debe de hacerlo. Ya al final usted toma una decisión buena o no buena, pero usted ya sabe. Malo es que le diga usted no sabe, pero lo induzcan a hacer lo que no debía de hacer. Ahí es donde se muestran los engañadores, que en vez de quererle hacer un bien, fue un mal. Y este engañador va a caer. ¿Y quién más va a caer? Por eso, hermano, hermana, si la verdad está en usted, nadie lo puede engañar ya. Aleluya. Dice en el versículo 2, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermano. Ahí en la segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3. Siempre, hermano, hermana, debemos demostrarnos delante de nuestro Señor para que nos ayude en todas las cosas. Porque acordémonos, hermano, hermana, el mismo Satanás busca de muchas maneras, usa su astucia para engañarnos, pero no podrá engañarnos, hermano, hermana. Mire lo que dice del versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. ¿Por qué pide Pablo, hermano, que oraran por él? ¿Por qué pedía Pablo? ¿Será que en el campo que él andaba era de lo mejor o era de lo peor? Según él dice, hermano, hermana, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Usted cree que los hombres perversos, los hombres malos ya se acabaron? Y la cosa, lo más triste, lo más tremendo, dice Pablo, en la misma iglesia los vas a encontrar. ¿Y cómo los vas a identificar? Acordémonos, el Espíritu ya está en nosotros. ¿Cómo puedo darme yo cuenta, hermano, hermana? ¿Cómo puede darse cuenta usted? Por eso, mire, lo maravilloso es que usted tiene su libro santo ahí en su mano. Y el mismo Espíritu le dice, así es cierto. Pero cuando usted mismo sabe que no es, hermana, hermana, dice, pues, ¿qué pasa? El Espíritu me dice que no es así. Y ahí, hermano, usted inmediatamente se va a dar cuenta. Y es lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Acordémonos, hermano, hermana, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, los mensajes que él daba, ¿eran buenos o no eran buenos? ¿Eran con unción o sin unción? ¿Será que en el tiempo del Señor así los diferenciaba? ¿Con unción? ¿Con unción o sin unción? ¿Por qué será, hermano, que nosotros los hombres hemos adaptado esas mañas o esas mañas o esas modalidades? O sea, esto lo dice a la moda. Por eso, vea, hermano, hermano, el Señor Jesús, si usted lee ahí en Mateo 5, si Dios nos permite el domingo vamos a hablar ahí. Pero dice que el Señor Jesús, a donde quiera que él llegaba y se presentaba, ¿sabe cómo llegaba el Señor? ¿Qué hacía después que llegaba a ese lugar? ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús?
A donde quiera que entraba, dice que él llegaba y se sentaba. Y toda la multitud que hacía, se sentaba alrededor de él a escuchar. Vea cómo era el Señor Jesús, hermano, hermana. Y si nosotros nos damos cuenta en nuestro tiempo, o sea, las modas van cambiando, ¿verdad que sí? Y como se dice, bueno, nos vamos adaptando a la moda. Pero si el Señor nos viera, hermano, hermana, allí es donde dice, van a levantarse muchos charlatanes, hablando según en mi nombre. En mi nombre harán señales, prodigios, harán sanidades, de todo harán. Pero en realidad son mensajeros de Satanás, con el propósito de engañar al pueblo. O sea, el mismo Satanás los engañará, porque el mismo Satanás se sentará aún, dice, en el templo de Dios y buscará engañarlos. De cualquier manera buscará, hará de su astucia para engañarlos. Pero según la advertencia, Pablo dice, yo se los dije, ¿cómo es posible? O sea, la advertencia esto no está. ¿Verdad que sí? Por eso vea, hermano, hermana, cuando Dios da un talento, debemos de aprovecharlo. Pero para bien, no para mal. Así es. Porque si no es así, hermana, hermana, estamos siendo del montón, así como lo dice Pablo, que ya está reservado algo para ellos. Y no se quieren ir solos. Quieren llevarse a cuando se puedan llevar, hermano, hermano. Dice en el versículo 12 una vez más. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire lo que dice ahí en el capítulo 4, ahí mismo de los Tesalonicenses, hermano, hermana. Según, hermano, hermana, podemos entender que muchas iglesias, segunda, muy pocos se opondrán. No tiene 4. Entonces en la primera le faltó un capítulo. Aleluya. Ve cómo le queremos poner nosotros. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice una vez más ahí? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, está hablando, hermano, hermana, está exhortando ¿a quién? A nosotros. Nos está exhortando para que así, de la manera que fuimos enseñados, sigamos siendo enseñados de la misma manera. Pero la advertencia está, hermano, hermana, mira bien quién está delante de ti. O sea, nosotros podemos estar aquí entre nosotros, hermano, hermana, pero en sí no sabemos. Pero según por el Espíritu Santo sabemos que sí somos de la verdad. En el momento que vayamos por otro lado, nos vamos a identificar inmediatamente. Y ahí va a decir, hermano, pues ¿qué pasa? Hermano, ¿qué pasa? O sea, inmediatamente se va a dar cuenta. Pero el momento que usted sabe que ha sido descubierto, ¿qué va a hacer? ¿Permanecerá o huirá? Va a huir. Por la vergüenza. Por eso dice que el mismo Señor los ha conducido hasta esos extremos para que sí sean condenados. Por eso lo que Dios quiere, hermano, hermana, nos previene de todas estas cosas para que no seamos engañados ninguno de nosotros. Por eso, hermano, hermana, en nuestro tiempo será, hermano, hermana, que las iglesias estamos apercibidas de todo esto. Que si de repente miráramos que entra uno, seríamos capaces de decirle, ¿sabes qué? No es así. Deberíamos.
Deberíamos. Porque la preocupación de Pablo es que al final dice, yo se los dije. Yo se los dije, ¿por qué no lo hicieron? La cosa es que después uno viene dándose uno cuenta cuando ya, hermana, se hizo el daño, se hizo el mal. Así es. Por eso la advertencia, hermana, es que si estamos en la verdad, debemos de permanecer en la verdad. Amén. O sea, para nosotros, hermana, debemos de darnos cuenta que el Señor siempre nos ayudará en todas las cosas. Regresemos allá a la segunda de los Tesalonicenses. Y que Dios nos ayude en todas estas cosas para que así de esa manera podamos continuar hacia adelante. Y que cada uno de nosotros siempre nos mantengamos con los ojos espiritualmente bien abiertos. Amén. Para que nos demos cuenta, hermano, si concuerda con lo que Dios nos ha mostrado, porque dice Pablo, lo mismo que ustedes oyeron en un principio, es lo mismo que les estamos anunciando hasta este día. O sea, no había equivocación, porque era lo mismo que habían escuchado desde un principio, que la verdad estaba en él. Dice allí, ¿cuál le dije, hermano? La segunda de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 una vez más. Vuestros corazones el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Ya lo leyó? Amén. Ya más leamos del versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, la advertencia ahí está, hermano, hermana. Y si nosotros le seguimos, el Señor nos sigue mostrando todas las cosas. Porque de que nos vamos a enfrentar a estas cosas, nos vamos a enfrentar. Si es que no nos hemos enfrentado ya hasta este día. Pero yo le aseguro que usted ya se ha enfrentado a tantas adversidades. Y usted ha salido hacia adelante. Usted ha conocido la verdad, hermana, y nadie lo puede mover. Por eso cuando nosotros sabemos todo lo bueno y todo lo malo, ya sabemos cuál es la decisión que debemos de tomar. Pero cuando no sabemos, ya sea que nos conducimos al mal o nos van a conducir al mal. Por eso siempre nosotros debemos de preguntarle a nuestro Dios, Señor, ¿qué hay de esto? Señor, ¿puedo hacer aquí? ¿Puedo hacer allá? ¿Lo hago o no lo hago? Por eso dése el tiempo de leer lo que el Señor les decía a sus discípulos en ese mensaje de Mateo capítulo 5. Ahí va a encontrar todo lo que usted necesita para el resto de su vida aquí en la tierra. Y no va a ser engañado por nadie. Si se va a engañar, se va a engañar así solito, pero nadie lo va a poder engañar. Porque usted va a saber, hermano, lo que sí y lo que no. Amén, hermano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y siempre